Bien, Bueno, puedes iniciar, Brendis, con una oración, por favor, y comenzamos. de acuerdo. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de haber despertado hoy en la mañana, Señor, de vernos cobijados, tener un techo donde cubrirnos, el alimento, Padre Santo, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, tú eres quien nos sustenta cada día. Gracias por tu diestra de justicia, Señor, que nunca nos suelta. Yo en esta noche te quiero dar las gracias, Padre Santo, por las personas que nos reunimos para conocer más de tu palabra, para conocer de tu carácter, Señor, de tus atributos, Padre Santo. Solamente a través de tu palabra podemos conocerte, Señor. Te pido que esta noche tengamos la disposición, nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto, Señor, para escuchar lo que tienes preparado para nosotros, Señor, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros y los que aún no se conectan, que se apresuren porque este capítulo, Señor, nos deja muchas bendiciones también a nuestras vidas, como lo has hecho desde que iniciamos estos estudios, Padre Santo. Te pido por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos y de los que faltan, Señor. Bendícelos grandemente y te pido que Armandito pongas en boca de Armandito las palabras necesarias y justas que tú nos quieres decir a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues el tiempo es tuyo, Armandito. Perfecto, vamos a empezar. Vamos a empezar con este capítulo. Eh, Hay que recordar que el propósito principal de estos libros, y sobre todo de estos últimos capítulos, a partir del 40 al 66, son para consolar a los israelitas que se encontraban en cautiverio en Babilonia. Esto lo escribió el profeta Isaías, este, y como se ve, pues ya habían pasado o estaban por llegar a los 70 años de cautiverio y, y el pueblo de Israel no sabía cómo iba a terminar su situación. No sabían, ellos pedían eh, al Señor, le pedían a Dios misericordia para que los librara de ese cautiverio. Estos últimos capítulos vienen precisamente para recordarnos que van dirigidos al pueblo. Eso lo escribió Isaías 150 años antes del cautiverio. Pero aquí es conforme vamos avanzando este libro, prácticamente ya estamos al final del cautiverio. Este pasaje, este capítulo, nos habla, es pues, muy importante porque nos va a hablar de la segunda venida del Señor, preparando al pueblo a la segunda venida del Mesías, de Jesús, pero ya como un guerrero a pelear y a liberar a su pueblo, a pelear por Israel, liberarlo, redimir al remanente fiel que siempre estuvo orando y esperando en el Señor. Pues bueno, vamos a empezar con el primer versículo de este capítulo. El capítulo se llama El día de venganza de Jehová. Está tremendo, está muy interesante y a mí me impactó demasiado. Dice aquí el primer versículo: ¿Quién es ese que viene de Edom, de Borsá, con los vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que mancha, que mancha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo de justicia grande para salvar. Aquí en ese primer versículo, el profeta les está preguntando quién es el que viene de Edom. Para empezar, vamos a explicar quién era Edom. Edom es un pueblo que está al sureste del Mar Muerto y el cual está simbolizando aquí
a los enemigos de Israel. Edom siempre fue un enemigo acérrimo en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Siempre causó problemas. Borsá, una de las ciudades principales de Edom, que en algún tiempo pues, fue su capital. Estas dos ciudades simbolizan a, digamos, a todas las naciones enemigas tanto del pueblo de Israel como de Dios, porque además, pues no, siempre, siempre estuvieron en contra de los designios de Dios, nunca obedecieron a Dios, no lo conocieron, no lo conocían, y, y le daban muchos problemas a Israel. Entonces aquí nos están preguntando el, el profeta, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsá, con vestidos rojos? Desde este primer versículo nos está hablando ya de la segunda venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Vamos a ver prácticamente quién es. Dice, tenemos aquí la victoria de Jehová sobre los enemigos de la... Y esto también, estos versículos, este pasaje lo podemos comparar con los de Apocalipsis 14, 18, 20 o Apocalipsis 19, 13. Déjenme, vamos a leer rápidamente. Vamos a dar lectura a esta parte de Apocalipsis. Dice aquí de Apocalipsis 19, le vamos a leer del 11, para agarrar buen contexto. Permítanme, dice, entonces vi del cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que él mismo conocía, que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Nos hablan aquí del Señor Jesucristo en su segunda venida. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, carne de fuertes carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue atrapada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nos está narrando aquí lo que va a pasar en Apocalipsis. Francamente, esto es ya en la batalla de Armagedón, la última batalla que va a tener el Señor Jesucristo contra todos sus enemigos, contra los enemigos del pueblo de Israel. El fin, ese propósito que viene de Edom, o mejor dicho, el propósito que tienen al ir a Edom y a Borsá es precisamente a pelear. Ya venía, sabemos que venía, de acuerdo con la guerra de Armagedón,
que venían varias naciones del oriente hacia Jerusalén para acabar con ella, para destruirla. Y aquí el Señor se presenta y con su propio aliento, con su mismo soplo, destruye a todos los enemigos. Esto va a aparecer, dice aquí que sus vestidos que manchan en la grandeza de su poder y lo que, y después dice yo, aquí está contestando el Señor, yo el que hablo de justicia grande para salvar. En el versículo 2 nos dice, pero antes déjenme, les comento esto. Dice, para saber que la victoria viene precisamente de Mesías. Edom representa a los países de la tiranía y de opresión. Edom, al sureste del Mar Muerto, era el enemigo tradicional de Israel, como habíamos mencionado, y simboliza aquí a la hostilidad de las naciones contra Jehová. Borsa era una de las ciudades principales de Edom, pues su capital en algún tiempo. Fue a Edom para ese propósito, combatir o castigar a los opresores y a salvar a su pueblo en la guerra, en la batalla de Armagedón. Ahora dice aquí el vocablo hebreo, Edom, que significa rojo, es de la misma raíz que de Edom, perdón, Adom, que significa rojo, es de la misma raíz en la cual viene la palabra Edom, y también donde viene la palabra Adam, que significa tierra rojiza o arcilla, con la cual pues sabemos que todos estamos hechos, o por la cual por lo menos eh, fue formado Adán con tierra, con arcilla roja. Dice, y es la hora del día, ahora es el día de Jehová. Es lo que llamamos, lo que ya alguna vez nos explicó Juan Carlos, que no es el día domingo, no es el día en el que vamos a la iglesia, es el día de Jehová, es el día de venganza, venganza contra sus enemigos y la redención para Israel. Ya nos comentará un poquito más Juan Carlos acerca del día de Jehová, que es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, vamos a ver el versículo 2 que nos menciona, dice aquí, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? Aquí otra vez está preguntando, el profeta Isaías, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar? Y aquí viene con la contestación. He aquí, yo solo el lagar, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Bueno, aquí le vamos a aparecer. Nos está mencionando que cuando le pregunta el profeta que por qué viene con sus vestidos rojos y su vestido era blanco, ¿no? Entonces el Señor contesta, la apariencia aquí nos habla con un lenguaje en el cual, como si estuviera pisando las uvas, recordemos que el lagar era un hoyo poco profundo en la roca, en el cual tenía un orificio, en la cual se pisaban las uvas para que saliera el jugo y hacer el vino. Lógicamente que al pisarlas se manchan los vestidos. En aquel entonces se usaba el vestido. eh, se manchaban los trabajadores del color de la uva, ¿no? Pero aquí en sí lo que nos da a entender es que el Señor está pisando, está destruyendo, está desbaratando a los enemigos. El jugo o el color de la mancha roja eh, es más que la sangre de sus enemigos. Dice aquí que cuando eh, dice, he pisado yo sobre el lagar,
y los pueblos, y de los pueblos a nadie había conmigo. Bueno, él solo los destruyó. No, no se valió de ninguna persona, de ningún otro siervo. Por ejemplo, eh, cuando destruyeron o cuando mandó su juicio en contra de su pueblo, eh, el reino del norte, sabemos que mandó a los asirios. Cuando le mandó el castigo a- al reino del sur, en este caso Judá, mandó a su siervo Nabucodonosor, el pueblo de Babilonia. Eso fue para castigar a los enemigos, más bien para castigar a su propio pueblo. Se volvió su propio enemigo, pero nada más para castigarlo, no para destruirlo en este caso. Pues aquí no se valió de ninguna persona. Él mismo, con el puro aliento, destruyó a todos esos guerreros que venían en contra de él. Eh, Dice, yo hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos, manché todas mis ropas. El hollar o, o herir con el furor, con su furor, quiere decir que los pisoteó, que los pisó, ya muertos. Acá vamos a ver hace rato el pasaje de Apocalipsis 19, en el cual nos habla precisamente de la batalla de Armagedón, donde viene a destruir a todos los enemigos. Esto es lo mismo que estamos viendo ahorita en este pasaje. Entonces, dice aquí, y miré que no había nadie, ¿quién me ayudara? Y me maravillé que no hubiera quien sustentarme, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. El embriagarlos con su furor no quiere decir que los haya emborrachado, sino que es una manera de decir que los destruyó, que los pisó, los pisoteó, los hizo pedazos, vamos. Bueno, eh, aquí es como vemos en la diapositiva, que es que el Salvador explica a la coloración escarlata de su ropa como resultado de la actividad de su juicio en contra de sus enemigos de Israel. Dice, el jugo de uvas que manchó su ropa es en realidad la sangre de aquellos destruidos en su juicio. Y vamos, aquí también menciona Apocalipsis 19, 13 al 15. Nosotros leímos del 11 al 21. Dice aquí, disculpen, pero yo no alcanzo a ver. Voy a tener que usar otro lente porque no le alcanzo a ver muy bien. Una disculpa. Bueno, vamos a seguir con el versículo 7. A partir en este versículo viene una especie el mismo profeta nos va a hablar, a pedir misericordia en nombre de Jerusalén, en nombre de Israel, hacia el Señor. Dice que en el versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según su multitud de sus propiedades, de sus piedades, perdón. Bueno, aquí nos da a entender que todos los, como aquí habla en plural, prácticamente porque no dicen la piedad, sino las piedades y las misericordias. Si todos los plurales en este versículo implica que el lenguaje humano no es suficiente para describir toda la bondad de Dios y el amor inmenso que Él
ha manifestado a la nación y una y otra vez a causa de su pacto eterno con ellos. Por decisión divina, ellos se convirtieron en su pueblo y Él es su Salvador. Esta, esta, Esto garantiza que no siempre serán hijos del semiente, hermanos, y que el día, y que en un día serán verdaderos fieles de Dios a causa de su elección soberana de ellos. Eso es lo que nos da a entender este pasaje, este versículo. Déjenme ver, aquí traigo otros, como dijera nuestra presidenta, aquí traigo otros datos también que son interesantes. Dice, antes de presentar sus dos peticiones, y las dos peticiones era que Dios tuviera compasión de ellos y que castigara a sus enemigos, el remanente justo hizo memoria de las alabanzas, de que todo lo que el Señor había hecho por ellos en el pasado. Si el sujeto está esto, yo haré, se refiere a Isaías en representación de la nación, debido a su angustia, el recordar la ayuda de Dios durante el Éxodo, reafirmaría que en su corazón, el hecho de que Dios se preocupaba por ellos. Las obras que realizó a su favor nos ha dado en sus misericordias. Y esto viene de la palabra hebrea Gesed, que significa expresiones de amor leal basado en el pacto. Dice, derramadas sobre Israel según sus piedades y conforme a su amor y su clemencia. Bueno, aquí le dejamos. Eso es prácticamente lo que nos da a entender en este versículo. ¿Lo podemos regresar al 7, al anterior, por favor? Vamos a ver, porque esto ya es recordar la misericordia de Así sin bien del 7 al 14, perdón. Bueno, vamos a ver ahora el 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Bueno, es que prácticamente nos están mencionando precisamente, él los acogió como su pueblo. Sabemos que desde Abraham, cuando el Señor habló con Abraham para decir y hacer el pacto con él, que él, a través de su descendencia, iba a dar muchas bendiciones tanto a su descendencia como al mundo entero, siempre y cuando pues confiaran en él. Dice en el versículo 8, dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Ahora en el 9, y en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los ayudó, y los levantó todos los días de la antigüedad. Dice aquí que en toda la angustia de ellos, él fue angustiado. Él, él sufría cuando su pueblo sufría. Él siempre estuvo al pendiente de ellos, a pesar de que el pueblo fue rebelde, a pesar de que se alejaron del Señor, a pesar de que se volvieron idólatras. El Señor nunca los abandonó. Claro, los dejó como sabemos, cuando empezaron a pecar, desde que venían bueno, él los cuidó primeramente desde que salieron de Egipto, a través de su siervo Moisés, que fue su brazo. Bueno, él fue el mandato que le dio a Moisés, que sacara a su pueblo de Egipto, pero él siempre estuvo al lado de ellos, él siempre peleó sus batallas, él fue el que abrió el mar de los sargazos, el mar muerto, para que el pueblo de Israel pasara a pie
sobre piso firme por el mar. O sea, por el fondo del mar, al abrirse el mar, pudieron pasar. Ya sabemos la historia. También les dio de comer, les mandó el maná diariamente, los cobijaba con la sombra de las nubes para que no los quemara el sol y los alumbraba durante las noches para que no estuvieran en la oscuridad. Siempre estuvo con ellos. Lo que les afligía al pueblo le afligía a él. Por eso dice aquí, en toda la angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su paz, y aquí es algo muy importante y muy interesante, que está hablando del ángel de Jehová. Y déjenme, les leo aquí algo que tengo. El ángel de su pacto, perdón, el ángel de su rostro lo salvó. Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es decir, el propio Señor Jesucristo, preencarnado, el cual bien puede llamarse el ángel del rostro de Jehová, no solo porque es fiel a la representación de su ser real, sino porque por ser la manifestación en carne del Dios invisible. Eh, bueno, hay muchos pasajes en la Biblia, como leímos en, en, en capítulos y en libros anteriores, donde se manifiesta el ángel de Jehová, quien más ni menos que es el Señor Jesucristo reencarnado. En uno de esos pasajes fue cuando luchó con Jacob y al cual le cambió el nombre de Jacob a Israel, y de ahí el nombre de la nación de Israel. Y bueno, hay varios pasajes en los cuales se menciona el ángel de Jehová. Dice, en toda tu angustia, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. Y estamos hablando precisamente del Señor Jesucristo. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los atajó, y los trajo, perdón, y los levantó todos los días de la antigüedad. Nos está hablando aquí precisamente desde los inicios, prácticamente desde el Éxodo y prácticamente en toda la historia de su pueblo. Dice el 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra de ellos. Al volverse rebeldes, al volverse, olvidarse del Señor, al confiar en los ídolos y darle la espalda a Dios, lógicamente que el Señor se reveló, dejó de estar con ellos primeramente en el tabernáculo y después en el templo, cuando se volvieron idólatras. La prueba está que cuando se volvió enemigo de ellos, fue lo que comentamos hace rato, que mandó su juicio a través del pueblo asirio para castigar a todo el reino del norte, todas las 10 tribus del reino del norte. Y después, y aún así, el pueblo siguió rebelde, las 2 tribus que quedaban, que eran de Benjamín y de Judá, que por cierto, el otro día que estaba viendo una parte de la historia de David, se me había olvidado que Samuel había sido de la tribu de Benjamín, y de ahí, como el Señor ungió, ahí me di cuenta, o me vino a la mente, que como el Señor había ungido a Saúl primero como rey, primer rey de Israel, y después a David, que de la tribu de Judá, fue por eso que quedaron salvas, se salvaron, o fueron por eso que escogió el Señor, ya como su pueblo, a esas 2 tribus, Benjamín y Judá, eh, el cual se convirtió en el remanente fiel prácticamente, aunque hubo rebeldía, hubo idolatría también, por lo mismo se los castigó y mandó a al pueblo de Babilonia para ponerles
su castigo. Y por eso fue que menciona aquí que él se volvió, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No es que haya peleado con ellos, sino que les mandó el juicio, mandó el castigo para reprenderlos. Bueno, en el versículo 11 vamos a ver que dice, perdón, ¿no tienen algún comentario? Se me estaba pasando. Eh, pues nada más lo que comentabas del Día del Señor, ¿no? Evis Carballosa dice que el Día del Señor y el Día de Jehová es lo mismo, nada más que en el Antiguo Testamento se le decía el Día de Jehová y Sí, en el Nuevo Testamento se le dice el Día del Señor, pero que es lo mismo, que es el momento que el Señor toma venganza de todo esto, ¿no? Pues de todo lo que estamos viviendo y de lo que vivieron y sobre todo pues de que siempre han perseguido a Israel, siempre ha sido el blanco por el que están buscando para lastimarlo, para agredirlo, pero recordemos que esto no es porque el Señor lo permita o o diga para que se te quite, no, simplemente eh, esa consecuencia de su propio pecado, ¿no? Es las consecuencias que trae el pecado en sí. Y Dios les prometió, me acuerdo que en Números, en Deuteronomio, no me acuerdo, les dijo de la bendición, pero también les dijo de la maldición. Y ellos estuvieron de acuerdo cuando Moisés estuvo hablando con ellos, les habló de estas dos cosas opuestas y ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, es verdad, Señor, vamos a hacerlo como tú quieras. Pero con el paso del tiempo se les iba olvidando y se hacía ¿cómo se llama? Como es como un círculo, pero no es un círculo, es algo ascendente que va cada vez más y más creciendo, ¿no? O sea, es como que no termina, porque el círculo sí cierra, sí, pero esta espiral ascendente no termina, es constante, ¿no? Entonces, pues Israel siempre actúa así. Bueno, Israel, hablando cuando estaban todavía en el desierto y ya después cuando fue lo del reino que estaban unidos. Ya en el reino dividido, pues sí, ya era Israel y era Judá, ¿no? Pero pues aún así siguieron en constante pecado y bueno, esto es un reflejo para nosotros, es un espejo, porque nosotros vemos cómo se comportaba Israel, que era de dura cerviz, y decimos, bueno, nosotros no estamos tan atrás, la verdad es que constantemente pues estamos en el mundo, estamos en la carne, sin embargo, eso no nos justifica. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios y ya sabemos qué es lo que le molesta a Dios, qué cosas son las que Él aborrece. Y si nosotros las hacemos deliberadamente, entonces es cuando la ira de Dios se enciende. Pero nosotros, cuando pecamos, sabemos que está mal, nos arrepentimos, lo confesamos y le pedimos a Dios que nos limpie y que ya no lo volveremos a hacer, o al menos vamos a tratar de no hacerlo, y si lo hacemos, volvemos a arrepentirnos. No se trata de que, ay, si lo hago, me vuelvo a arrepentir. No, porque entonces ya no estás agradando a Dios, ¿no? Tienes que hacerlo y tienes que estar consciente de que no lo vas a volver a hacer. Entonces, realmente Dios siempre los cuidó, siempre desde que estuvieron en el desierto les proveyó de todo y a ellos se les olvidaba constantemente, venían generaciones, generaciones y todo se les olvidaba, ¿no? Entonces, pues, aunque ahorita tengan su cajita, esa que se ponen en la frente de que la palabra de Dios, los judíos en la actualidad tienen una cajita que se ponen en la frente para recordar la ley de Jehová,
eh, y ni aún así, ¿no? Entonces, Dios no es que quiere que tú siempre traigas este, la Biblia escrita o tatuada en la piel, sino que la traigas en el corazón, porque de ahí emana todo, ¿no? Entonces, vemos que Dios siempre estuvo protegiendo a su pueblo y ahorita Él está diciendo que siempre lo va a proteger y que el remanente pues va a llegar al milenio, va a llegar a ser salvo, los que crean, obviamente, y los va a salvar a su pueblo, ¿no? Entonces, vemos que Dios siempre cumple sus promesas. Sí, Frenis, exacto, así es, efectivamente. El pueblo de Israel, a pesar de ser rebelde al día de hoy, no va a desaparecer. Hay un propósito con el cual el Señor siempre lo está protegiendo. Eh, ha habido, como lo vimos en el video, ha habido muchas guerras hace miles de años. Siempre, el pueblo de Israel siempre ha estado en guerras, en exilios, en persecuciones, muertes, y eso es por el producto del pecado, pero es, no, es tanto, más bien es eh, que el poder decir Satanás es el que está generando el querer destruir al pueblo está sembrando la idea en las naciones el destruir al pueblo de Israel, desaparecerla como nación, porque el Señor tiene un propósito en el pueblo de Israel, en el cual venga nuevamente el Mesías a reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, pero siempre el mal no ha estado ahí presente, queriéndolo destruir. Pero sabemos que no, eso no va a pasar. Y ya lo estamos viendo aquí en este capítulo, en el cual viene el Señor a pelear en la última batalla, última guerra contra los enemigos y salvar a Israel. El propósito es que venga el Señor a reinar a Jerusalén y todas las naciones van bueno, toda la nación después después del Apocalipsis, después de la tribulación, serán salvas y vendrán a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar vamos a ver el versículo 11. Dice, pero se acordó de los días, dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Bueno, también dice aquí, en el 2, y el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, y el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndoles así nombre perpetuo. En estos versículos, en el 11 primeramente, dice que el Señor, a pesar de la perversión de su pueblo, no olvidó su pacto ni los abandonó por completo. Al reconocer la diferencia entre su miseria actual y la bendición experimentada por la generación de Moisés, el pueblo de Israel se lamentó por la pérdida de las obras poderosas de Dios a su favor y rogó al Señor que no los abandonara. Les hizo subir del mar, puso en medio de él su santo espíritu, dividió las aguas delante de ellos. Obras poderosas de Dios a favor de su pueblo, como hacerlo pasar por el mar, como si fuera tierra seca. Y el misterio del Espíritu Santo, que en medio de ellos, dice, aquí en medio de él, no se refiere a la presencia individual del Espíritu Santo,
sino más bien a una presencia corporativa de Dios entre el pueblo. También se hace otra referencia al milagro del mar muerto. Bueno, esto es como un recordatorio de lo que vivieron sus antepasados, pero prácticamente aquí lo que está recordando, que está preguntándose que en dónde está Moisés, ¿no? Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés. Dice aquí también, y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar el pastor de su rebaño? Bueno, aquí el pueblo está mencionando que a pesar de que no están ellos, ya no está Moisés, ya no está Abraham, que fue el patriarca que originó la nación del pueblo de Israel. No tengo, pero si quieres dulces. Dice aquí, Los quiero. No, yo tengo una bolsa de dulces. en el 12 dice, el que los dio por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Moisés era el siervo, pero quien en realidad los guiaba era el Señor, era Dios, era Jehová, porque se valía de su siervo para llevarlos a través del desierto, a través del paso del mar muerto y a través del desierto, como mencionaste tú, Denise, hace unos momentos. Dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así su nombre perpetuo. Al haberlos protegido durante 40 años en el desierto, el nombre de Jehová fue reconocido en todo el mundo, o en todas las naciones de aquella época, porque protegió a su pueblo. A través de estos milagros se dieron cuenta que el pueblo de Israel precisamente era el pueblo de Dios y que el Señor los había librado de muchos, de muchas, de muchas cosas, ¿no? Durante los 40 años, hambre, les dio de beber, les dio agua, los llevó al descanso que prácticamente viene siendo la tierra prometida. Sabemos que no entró esa generación, pero sí entran los nietos y los hijos de la primera generación. Ninguno de ellos más que dos. Bueno, sabemos que ni Moisés pudo entrar porque fue castigado y murió en el monte, en el cerro. Ay, se me fue el nombre, el monte. Bueno, déjenme si me acuerdo. El monte Nebo. Nebo. Y los que entraron fueron Caleb y Josué, de esa generación solamente. Los demás eran ya nueva generación. Destruyó, por lo mismo que se volvieron rebeldes, destruyó toda esa generación. La misma historia nos lo comentó de esa manera, ¿no? Que los castigó a toda esa generación. Por rebeldes, por idólatras, por incrédulos. Bueno, dice aquí en el 13, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Dice, y el Espíritu de Jehová los pastoreó como en una bestia que desciende al valle. O sea, así pastoreaste a tu pueblo para hacerle nombre glorioso, para hacerte nombre glorioso. Y a través de todas estas misericordias, de todos estos milagros que hizo ante su pueblo, como comentábamos, fue que su nombre fue glorificado y fue reconocido en todas las naciones, o en las naciones de aquella época. Todo el Oriente, todo el Medio Oriente. Bueno, ahora, a partir del siguiente versículo, del 15 al 18,
nos hace una especie de una plegaria, una oración del pueblo de Israel. El profeta Isaías, eh, dando la cara por el pueblo de Israel, hace esta oración. Dice aquí, es una plegaria por la restauración pidiendo la misericordia y ayuda. Dice el versículo que dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa gloria y morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus enseñanzas, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Aquí es una súplica y prácticamente se parece un reclamo, porque como lo comentábamos, el pueblo en ese entonces estaba en cautiverio en Babilonia, iba a cumplir los 70 años de cautiverio, y estaba pidiendo clemencia, estaba pidiendo misericordia al Señor, eh, para que los librara de ese cautiverio, de esa esclavitud. Mira desde el cielo y contempla desde de tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y de tus piedades para conmigo, o sea, para el pueblo, se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. El bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. O sea, aquí dice, tú eres nuestro Padre, aquí le está mencionando el pueblo de Israel que él reconoce a Jehová como su Padre. Se bien, está hablando de Abraham, que fue su primer patriarca, quien originó la nación de Israel. Se nos ignora, no tanto que los ignore, puesto que ya Abraham en esa época, pues estaba muerto, al igual que Israel, que en este caso sabemos que era Jacob, también estaba muerto. Y por lo tanto, no es tanto que no los conociera a ellos, sino que ellos no se habían olvidado de sus patriarcas, se habían olvidado de sus raíces, de dónde venían. Y a tal grado que llegaron al cautiverio, eh, reclamaban o pedían al Señor que si no tenían quien los guiara, ellos reconocían el pecado que habían cometido y que aceptaban al Señor como su Padre, que ellos reconocían a Jehová como su Padre, el que los había rescatado de eh, muchas peligros en las generaciones anteriores. Sabemos que un padre terrenal, pues por muy bondadoso que sea, pues no va a vivir muchos años para ayudar a su gente, para ayudar a sus hijos. Pero el Padre Celestial es el que no nos abandona. Él es perpetuo, es infinito, y nos acogemos a su nombre para protección. Así estaban pidiendo el pueblo de Israel que no los abandonara. Hasta ese momento reconocían todo lo mal que habían ocasionado, lo que había ocasionado su pecado, y pedían misericordia para poder salir del cautiverio. Dice aquí tengo dice aquí, el profeta pregunta en representación del pueblo si Dios había cambiado su manera de sentir con respecto a Israel y oró para que la nación recibiera nuevas misericordias como las que había recibido la nación en el pasado. Dice, y aquí menciona a Abraham y a Israel, o sea, Jacob. Los ancestros físicos de la nación, Abraham y Jacob, que después fue Israel, jugaban un papel crucial en el pensamiento judío. Una tentación y pecado constante por parte de los judíos fue depositar su confianza en el simple privilegio
de ser descendientes de Abraham y de Jacob. Ellos creían que con el simple hecho de haber descendido de ellos, y sabían que era el pueblo escogido de Dios, se habían acogido más a eso y habían prácticamente estaban idolatrando a estas como personas y se habían olvidado del Señor. Dice, pero al fin ellos renuncian a esto para confiar solo en Dios como su Padre. Se dan cuenta que no eran, no nada más era el hecho de haber nacido bajo la descendencia de Abraham y de Jacob, de Isaac y de Jacob, o sea, los tres patriarcas del pueblo de Israel, sino que en realidad ellos tenían que depender del Dios mismo, del Dios vivo, para poder acogerse a sus misericordias. Bueno, eh, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, bueno, eso decía, perdón, eso ya lo leímos. Como comentábamos esto, pues no nada más era el hecho de descender, de ser del linaje de Abraham, sino que en realidad tenía que reconocer a Dios como su único Salvador. Dice, porque, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos. Pero que me hace una pregunta, dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por tu amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Esta es una súplica que el pueblo de Israel está mencionando al Señor, que prácticamente el Señor los castigó precisamente por su pecado, los volvió duros de corazón. Y ese endurecimiento del corazón lo vimos en varios capítulos anteriores y en varios libros también, en el cual como el Señor los endurece por la falta de fe que tuvieron hacia el Señor. Y y bueno, aquí está, ellos están comentando que el hecho de haber errado sus caminos y haber endurecido su corazón, se olvidaron del temor de Dios, del temor de Jehová. Eso los orilló a volverse idólatras. Pero dice, después les comentan, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Le están comentando que vuelvan a ellos, sino por la gracia, por ellos mismos, sino que lo haga por sus descendientes anteriores, por sus patriarcas, que fueron Abraham, que fueron Jacob y Isaac y Jacob, eh, que por memoria de ellos, pues tuviera piedad de ellos y que los reconociera nuevamente como sus hijos. Y si hemos venido a ser como aquellos que quienes nunca nos enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Aquí están comparando con los pueblos de aquel entonces que, que no conocían a Dios, a los gentiles, a los pueblos bárbaros, a los pueblos que desconocían a Dios y que no le tenían temor. Eran rebeldes, eran idólatras, eran pueblos malvados, miserables. Entonces están comparando con ellos prácticamente, eh, porque nos menciona aquí, eh, eh, 63. La queja de Israel fue que su desolación podía compararse
a la de aquellas naciones que no tenían una relación especial con el Señor. Si los babilonios, entre otros, habían poseído la tierra dada a Israel y profanado su santuario de Dios. Esto prácticamente también nos podemos ver aquí que dice, el remanente suplicaría a Dios que mirara su aflicción y se acordara de él de la misma manera en que había visto la angustia de sus padres en Egipto. Ellos anhelarían ver un despliegue de su fuerza y su amor, aunque no habían seguido las tradiciones de Abraham o Israel, en este caso Jacob, o sea, Dios todavía era su padre, su redentor. Con una actitud arrepentida, el remanente pedía a Dios que que en su soberanía concediera a sus siervos volverse a él, recordándole que su pueblo, que el templo, su santuario, había sido destruido. Este pasaje es uno de los muchos que se encuentran en los capítulos del 40 al 66, donde se muestra que Isaías, viviendo más de 100 años antes del cautiverio babilónico, escribió proféticamente para preparar a la generación futura para el exilio. Aunque la nación le pertenecía a Dios desde hacía siglos, hacía mucho tiempo que no llevaba una relación adecuada con él, o sea, con el pueblo, ni aceptaba su reino teocrático sobre ella. Por lo mismo de sus pecados, el mismo Señor les había dado la espalda y había mandado a su juicio, los había castigado a través del pueblo de Babilonia para llevárselos en el exilio. Pero aquí se está dando cuenta el pueblo de Israel, que en realidad ellos son pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y aquí termina el capítulo. Por favor, sus comentarios. Bueno, aquí en el Sí, versículo 19 dice, es otra versión creo esta, pero es lo mismo. Hemos llegado a ser como aquellos de los que nunca fuiste Señor, como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Bueno, porque aquí está haciendo como una comparación, ¿no? El pueblo de sí, Israel, bueno, sí, este, está haciendo una comparación de como si fueran esas naciones que no conocen al Señor. O sea, sí se sentían tan desoladas que se compararon con estas naciones que no tenían esta relación especial con el Señor. O sea, imagínense qué pecado tan grande, ¿no? O sea, cómo cayeron en tantos pecados, en tantos errores, como si Dios nunca los hubiera conocido. Y Dios sí, los eligió desde un principio. Él formó esta nación porque Abraham precisamente era de los caldeos, ¿no? Era sí, entonces, cuando lo llamó a él y Abraham por fe se fue dejó a su parentela y se fue, cruzó el río, y eso significa hebreo, creo, ¿no? Que cruzaron el río y eso es como la palabra hebreo. Entonces, de ahí Dios formó a esta gran nación, la eligió, ¿no? Eh, entonces, imagínense qué desolado se sentía este pueblo al decir que era como si, como si fueran las demás naciones que no lo conocían, que nunca habían visto su misericordia. Y Dios siempre los protegió, siempre estuvo con ellos. Sí, obviamente le sucedían cosas, pero era consecuencia de su pecado, de su necedad. Y ya cuando cometieron más pecados fue cuando ya empezaron a ser como las demás naciones, ¿no? Que querían un rey como las demás naciones, adoraban ídolos como las demás naciones. Entonces se endureció su corazón, pero no porque Jehová lo haya endurecido, sino ellos mismos endurecieron este corazón. Se convirtió en un corazón de piedra.
Entonces, Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón de carne, de sangre, que sea un corazón humano, ¿no? Porque desgraciadamente del corazón emanan muchas cosas. Entonces, también me llamó mucho la atención, Armandito, el versículo 15. Bueno, no, no es el 15, es el 13 y el 12 y el 14, que Sí, dicen que está haciendo estas preguntas, ¿no? Como estas preguntas retóricas que ya llevan implícita la respuesta donde dice, ¿dónde está el que los guió por la diestra de Moisés y con el poder de su brazo? ¿Dónde está, perdón? ¿dónde ¿Dónde está? el que dividió las aguas ante sus ojos y se ganó así su fama perpetua? ¿Dónde está el que los llevó sin tropiezo por los abismos del mar como un caballo que cruza el desierto? Y la respuesta está en el versículo 14. Dice, el Espíritu del Señor fue su pastor. Él siempre ha sido el que los ha guiado. Los guió como al ganado cuando baja a las cañadas. Así, Señor, guiaste a tu pueblo y te ganaste la fama y la gloria. Y bueno, pues a final de cuentas, eh, todo esto lo hizo para su gloria, para la gloria del Señor, ¿no? Para hacerte, el propósito del Señor para Israel era y es engrandecerlos de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado en todo el mundo. Entonces, Israel es el ejemplo de que Dios siempre quiso para todo el mundo, para que todo el mundo creyera a través de él. Pero desgraciadamente falló Israel, pero la esencia de Dios sigue, o sea, contigo o sin ti, Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces, Israel falló, pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Entonces los va a rescatar y aún así vimos en los anteriores capítulos que también cuando sea el milenio van a ir las naciones y van a decir, ¿quién es este pueblo? ¿Qué es este pueblo que los ha protegido Dios siempre? Hasta llegar a este punto, a este momento, ¿no? De que ya entraron al milenio. Y también, Sí, entonces ahí es donde va a reconocer que efectivamente Israel era el siervo del Señor. Era un siervo, porque acuérdense que tenía muchos siervos el Señor. Él sí. era uno de los siervos, pero van a ver cómo Dios siempre fue fiel, siempre los protegió y van a querer conocer a este Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era mi comentario, hermanito. Gracias. No es muy buen comentario, Berenice, gracias. Muy buen comentario. Gracias. El Una Señor pregunta, siempre está al pendiente. Adelante, sí. one question, una pregunta. Ustedes saben que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Ajá. Sí, sí. Claro, bueno. El argumento es que la palabra Trinidad ni siquiera existe en la Biblia. ¿Tienen razón o no tienen razón? Pero no como Trinidad, pero sí siempre se ha manifestado este Dios Trino desde Génesis. Claro, exacto. Sí, No, que no existe la palabra Trinidad, habla de la Trinidad por todos lados. Y se dan Ujú. cuenta, en este capítulo nuevamente Isaías está mencionando a la Trinidad. Por Sí. ejemplo, habla quién es el que viene de Edom con las ropas manchadas de sangre. Está hablando del Hijo. Ujú. Y luego en el capítulo, en el versículo 7 habla de las misericordias de Jehová, del Padre. Y el versículo 14 habla del Espíritu de Jehová. Jehová. Está mencionando ahí las tres personas de la Trinidad. O sea que Ujú. aunque la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero hace alusión de ella desde el mismo Génesis, como dices, desde el mismo Génesis. Y a el lo mismo largo de Jesús. toda la Biblia está haciendo eso. Pero bueno, pregunta. Miren, ¿qué implica todo esto para nosotros? O sea, ¿de qué manera nos impacta el saber todo esto? Miren, hay gente que, o sea, bueno, lo importante es que el creyente, ahí estoy hablando del creyente genuino,
conoce el futuro de la historia. Conocemos el fin de la historia, ¿sí? Lo que va a suceder. Pero digo, ¿ustedes creen que gente pagana que no conoce de Dios le impacta esto? No, 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 porque no, pues, no tienen el Espíritu Santo, que es como debemos discernir la palabra. Prefieren consultar horóscopos, prefieren consultar la Ouija para conocer el futuro, prefieren consultar una bruja, una divina, etcétera, para conocer el futuro. Pero si el futuro está escrito en la Biblia, ¿para qué le andamos buscando, haciéndole al cuento, queriendo saber el futuro si el futuro está escrito en la Biblia? Y nos está diciendo justamente, digo, estos versículos son aterradores, porque está hablando, bueno, aterradores para unos y de consolación para otros. Por ejemplo, para Israel son versículos de consolación. consolación. Y para las naciones aún, las que han aceptado a Dios por medio de Cristo, es consolación también, porque la bendición para Israel va a ser bendición para todo el mundo. Pero para aquellos que siguen resistiéndose a Dios, ¿cuál es el futuro que les espera? La destrucción. Totalmente, totalmente, ¿no? Fíjese, el capítulo empieza donde Isaías está viendo hacia el futuro. Está viendo como dijiste, la guerra de Armagedón. Y luego Isaías regresa y su visión está en el pasado, en todas las misericordias que ha hecho Dios para todo Israel, ¿no? Que aunque sea un pueblo rebelde y todo, pues, como diría el salmista Rafael, sigue siendo aquel. no. Entonces, es muy capítulo interesante, la verdad, y otra cosa que quería comentar que estaban comentando por ejemplo, de Edom. ¿Sí? Ustedes saben que Edom representa a las naciones enemigas de Israel, pero hay un Edom literal en el cual Dios le está haciendo una advertencia al Edom literal, ¿sí? Y eso está en la profecía de Abdías. No quiero profundizar mucho porque vamos a ver al profeta Abdías, que es el libro más corto del Antiguo Testamento, pero dice muchas cosas acerca del Edom literal, que era pariente de Israel, ¿sí? Y Su sin hermano. embargo, se fue gacho a la mera hora, ¿no? Entonces, por eso, y vean cómo se relacionan todas las profecías. Por ejemplo, muchas cosas que estamos viendo en Isaías, también las vamos a ver en Oseas o en Amós también. Tú comentaste algo, Brendy, Sí, de Amós también, que muchas cosas. ¿Por qué? Porque el evento es el mismo, o sea, el que lo está narrando es diferente, pero pero está diverso. narrando la misma situación. O sea, no Isaías va a decir, ay, el pueblo era rebelde y va a venir Amós o va a venir Oseas o cualquier otro profeta y decir, no, el que está mal es Dios, el pueblo está bien. No, tienen que concordar todas las profecías, porque el evento es el mismo, la rebeldía de Israel y el amor de Dios. Entonces, y como siempre Dios, yo por ejemplo que he estado dándome ya mis salpicaditas con Oseas, vemos realmente cómo el amor de Dios no tiene límites. A pesar de que Israel, por así decirlo en sentido figurado, ha sido una prostituta, porque ha sido tras dioses falsos, tras los ídolos, lo compara a Oseas como adulterio espiritual, cómo Dios sigue amando a Israel. Entonces, definitivamente hay un futuro para Israel. Ya. Digo, si no, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Cómo los interpretamos entonces? Si la Biblia es muy clara de que hay un futuro para Israel. Yo si fuera judío en estos días diría, wow, qué amor del Padre, en serio. Tan mal que nos hemos portado y todo. ¿Sí? Así que bueno, ese era mi comentario. Realmente estuvo bien explicado el capítulo, y pues ese es mi comentario. Ahí si se me ocurre otra cosa, pues la diré. Pero ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Qué estabas comentando? Se me fue la onda.
estabas comentando de algo Japón, que te iba a comentar de eso, pero se me fue. A veces por no Pero bueno, aprendís. Yo cuando escucho algo apunto, porque si no después se me olvida. sí se va. Bueno, Sí. pero a final de cuentas, pues, ¿qué es lo que nos está? Ah, ya me acordé, que es una sola historia en varios escenarios, Ajá. porque la cuentan 40, ¿No vas en a el meter Antiguo el carro? Testamento, 40, este, ¿cómo se dice? Escritores. Pero es un solo el que les, por decirlo así, les dicta, ¿no? Es la pluma de Isaías, pero es la palabra de Dios, ¿no? O sea, ahora que estaba viendo también Amos, pues sí me impresionó mucho cómo siempre les ha advertido, o sea, nunca ha dejado de advertir al pueblo. Ten cuidado, no peques, no seas corrupto, no trates mal al pobre, sé justo, siempre les advirtió. Y bueno, en Amos decía que él es de, bueno, no me voy a adelantar, pero les voy a dar nada más una probadita, que él era de Judá y que Dios era pastor de ovejas y que Dios lo mandó a ser profeta, pero a Israel. Pero imagínense pues qué gran comisión le mandó, porque él siendo de Judá, ahora sí que Judá e Israel eran el reino dividido, pues eran enemigos prácticamente. Y cómo Dios le dio el valor de ir a Israel, donde eran idólatras, tenían a los becerros de oro desde Dan hasta Betel, eran malos porque llegaban los extranjeros y se adueñaban de lo que era de los israelitas. Entonces, siempre les dijo, es que ustedes deben ser justos, deben de cuidar al pobre, a la viuda, ¿no? Y no, les importó poco y por eso cayeron en todas estas situaciones. Y les dijo, va a venir un juicio en contra de ustedes, por favor pongan atención. Y ellos no pusieron atención. El sacerdote, el que era el sumo sacerdote ahí en Israel, lo quería hasta mandar matar, ¿no? Pero esa ha sido toda la historia de Israel. Siempre ha pasado lo mismo. Entonces, como dices, es la misma historia pero contada por diversas personas. Y cuando te das cuenta que es lo mismo, que no hay contradicciones, entonces dices, es que esto no pudo ser maquinación de una mente humana. Esto Claro. es algo divino, es algo sobrenatural. Entonces es cuando tú dices, o sea, mucha gente dice, es que quiero pruebas de que existe Dios. ¿Qué más pruebas necesitas? La naturaleza, la creación, uno mismo es un milagro de Dios. Entonces, dices, ¿qué pruebas necesitas? Pero bueno, así éramos nosotros, así hay gente y por eso es que no hay que juzgar, hay que tratar de ayudar y pues orar, porque muchas veces ni conocemos a las personas. Orar por estos incrédulos para que puedan caer a los pies de Cristo. Ahorita que estabas hablando de amor, parece que estabas hablando de Oseas también, porque vas a ver ahora que empezamos con los profetas menores, cuántas cosas que dice amor también las está diciendo Oseas. Siempre Ujú. que tú dices, le pidió Dios que le testificara a Israel que era el reino del norte, ¿no? Que eran idólatras. Pero, por ejemplo, Oseas le pidió que se casara con una mujer que iba a ser prostituta y que hasta los hijos iban a ser sorullos, no iban a ser ni de ¿Qué no él, iban a hacer de él? pero en todo eso hay un propósito divino. Entonces, pero bueno, Mm. pues ya nos estamos adelantando. No, es que es maravilloso, la verdad. O sea, si te pones en los pies de ellos, dices, ¿cómo yo, o sea, un hombre o una mujer, cómo me va a casar con una prostituta? O sea, ¿cómo? Si no me va, si no, si es infiel, ya sé que siempre me va a ser infiel, Bueno, pero pero ya después, pues, una de las cosas de Oseas es Gomer, que era la esposa de Oseas, ¿era prostituta cuando se casó o se volvió prostituta? Ah, ¿verdad? Como dice ah, aquí, ah, ¿verdad? Bueno, ya lo veremos. Si ya era o se volvió. Pero bueno, ok. Y Se otra ya volvió. era. de lo que hablamos era de cuando Dios endurece el corazón.
Ya lo que dijiste muy cierto, Brenda. No es que, no es el responsable Dios de que alguien tenga el corazón. Ah, es que Dios me endureció el corazón. Es porque antes uno endureció ya su corazón. Y Sí, lo que hace Dios es, bueno, eso quieres, atáscate ahorita que hay lodo. O Ay, sea, lodo. únicamente Dios te manda a donde tú estás decidiendo ir. El endurecimiento es un juicio de Dios, lo que sucede con Israel y lo que sucede con los gentiles. Porque acuérdense que en Romanos Pablo dice, y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, y etcétera, Dios los entrega a mentes reprobadas, a pasiones desenfrenadas, etcétera. O sea, el juicio de Dios viene a causa de... ¿Qué pasaba con el faraón también? El faraón empezó a endurecer su corazón, pues Dios se lo acabó de endurecer. Y Sí. el faraón lo endureció otra vez y Dios se lo volvió a endurecer, porque es lo que quieren ellos, ¿no? Digo, esto es triste porque el que persiste en estar rechazando a Dios, puede llegar el momento en que Dios le endurezca el corazón y diga, ahora sí, hasta la vista, bye, bye, ¿no? O sea, es cosa tremenda eso. Pero bueno, Y aparte, como les pasó a los judíos, que están ciegos y sordos claro, momentáneamente, espiritualmente, momentáneamente, pero lo están, ¿no? claro. Entonces eso es lo que va a pasar cuando llegue el momento, ya van a estar ciegos y sordos y por eso, como dicen, ahorita si hoy te habla el Señor, entonces ábrele tu corazón, porque quizás no vaya a haber un mañana, ¿no? Exactamente, exactamente. Mañana puede ser ya muy Muy tarde, tarde. muy tarde. Porque ¿quién puede asegurar que mañana va a amanecer? Claro, nadie tiene la vida comprada. Mira, ya de por sí Armadito ya tiene sueño. Ya está cansada, Armandita. No, pues muchas gracias, Manuelita, Armandito, Brendis, aquí Mm, presente. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Manuelita, adelante. Bueno, yo aquí tuve visitas, se acaban de ir, pero yo me encerré a estar en la lección. Muy bien. Aquí Edom representa un mundo que aborrece a Dios y por eso llega el Mesías, o sea, Dios, quien viene, que viene a restaurar a Jerusalén y se acerca a Jerusalén porque para reinar tras haber puesto en su lugar a su pueblo, haberlo librado a su pueblo de los enemigos. Aquí también nos dice que la salvación futura de Israel será un logro realizado de manera exclusiva por Dios. Y Isaías pide a Dios por la restauración de Israel, porque al final, bueno, siempre, Dios nunca los abandonó, siempre los cuidó, inclusive en el paso del Mar Rojo, cómo los cuidó, cómo los hizo pasar y cómo se ahogaron todos los del faraón. Entonces, ni eso que vieron no están siempre seguros de que Dios los cuida. Siempre, siempre están, pues vimos que a pesar de eso, que los cuidó, que pasaron el Mar Rojo, hicieron un becerro para adorarlo. En cambio, Dios, bueno, el propósito de Dios para Israel era engrandecerlos, este, y sí los vemos, ¿no? Tan grande es Israel que están regados los judíos por todo el mundo. ¿Para qué? Para que sea glorificado Dios en todos los lugares, en todas las naciones, en todo el mundo. Y recordar la misericordia y el poder que tiene Dios, Dios nuestro Señor, y y eso es lo que yo ahorita en la lección que dio Brenda y ya el señor Armando,
Pues fue lo que entendí, porque ya después estaban yendo mis visitas y ya no oí el final. Gracias. Bueno, que queda grabado para que no se pierda el final. Ah, bueno. Pues sí. ¿Alguien más? Bueno, pues ya no somos los únicos que estamos. Sí, somos todos no somos muchos, pero somos machos. Esto sí, eso sí. Ah, No, realmente, pues es una bendición. El que no entra, nos tocan más bendiciones, ¿no? Como dice, entre menos gente, más comemos. entre menos burros, más solotes. Ah, Yo no lo quise decir. Dice el dicho. Bueno, es un dicho nada más. Pues qué bueno, Bueno, qué bueno, ya estamos a tres semanas de concluir este estudio y pues empezaremos con en los profetas menores. ¿Sí? muy Así bien. que y van a ver cómo esto es un rompecabezas donde todo encaja. Sí. Es como la Biblia, es todo un rompecabezas, ¿sí? Encaja perfectamente una cosa con otra. Bueno, pues vámonos despidiendo. Vamos a orar para terminar y dulces sueños. Bendito Padre Celestial, igualmente. te damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar en este momento estudiando tu santa palabra, Señor, que es de aliento, es de nutrición para nuestro espíritu, Señor. Qué grande eres, Señor. Sí, cuán poderoso eres y cuánto amor tienes para cada uno de nosotros, para tu pueblo Israel, Señor. Te adoramos, Padre, porque eres fiel a tus promesas. Y eso nos da confianza, Señor, en el futuro, Señor. El mundo está de cabeza realmente, Señor. Pero no es nada que tu palabra no nos esté diciendo. El mundo irá empeorando, Señor, pero hay un día glorioso donde el Señor Jesucristo regresará a redimir a Israel, regresará a castigar la maldad del mundo. Nadie escapa de tu juicio, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque nos permites conocer el futuro, Señor. No tenemos por qué angustiarnos, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y te damos las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Chicos y chicas, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con Isaías 64. 64. Era el salmista, el final se acerca ya. Que Dios les bendiga, que descansen. Saludos a todos por allá. Bye. Saludos. Gracias por el material. Hasta No, luego. y Armandito, no dejes de pasar por los estudios, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Que comiencen Pasan. Oye, Memo, ¿te ha dicho algo? No he hablado con él, pero Ah, voy a comentar. Le voy a comentar. bueno, aquí solamente el que no quiera entrar, pues no entrará, pero todo aquel que quiera, son Bienvenido. bienvenidos. Amén, sí. Que Dios les bendiga, chicos, y bye, dulces sueños. Bye. Bye, Bye, bye. 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 Bendiga.